Pueblos Originarios de México y el Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo. Quiero saludar a Ángela Fontes Carrillo. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Gracias. Muchas gracias, Angélica, y gracias a tu gran corazón por invitarnos e incluirnos en México en tu vida. Muchísimas gracias a Mauricio Montijo Lucero. Gracias por estar aquí. Las gracias son de aquí para allá. Me siento muy afortunado y muy agradecido por poder participar en esta ventana o en este foro hacia todos nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Les presento, la doctora Ángela Fontes es consejera del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo de los Pueblos Originarios, matrícula FMP M276 y coordinadora del Eje de Educación. Mauricio Montijo Lucero, él es representante común y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo de los Pueblos Originarios y la matrícula FMPM 276. Muchísimas gracias por estar aquí, a ambos, de verdad, un honor tenerlos a ustedes. Mauricio, cuéntanos cómo es que surge este fondo, de dónde sale, qué hay con este fondo y cuál es su importancia para el pueblo de México. ¿De dónde sale? ¿Cuál es su importancia? ¿Y para qué viene al pueblo de México? Este fondo es la indemnización obligatoria que los acuerdos internacionales le exigen a todo país al constituirse, al formalizarse, al crearse una república, en este caso los Estados Unidos mexicanos, por acuerdo internacional que está incluso en el Convenio de Ginebra, en el artículo 13, 14 y 15 del... El convenio de la OIT. 69, incluso ahí viene ratificado en los artículos 13, 14 y 15 esa indemnización obligatoria a los pueblos originarios sobre los cuales se crea o constituye una administración pública, una república, unos Estados Unidos mexicanos. Esa indemnización identifica el concepto que viene ahí de pueblo originario, que no es lo mismo pueblo originario que pueblo indígena. Esto enfoca y ubica la época un poco anterior. El pueblo originario, en el concepto total, es el que origina algo, y puede ser población indígena y no indígena. En este caso, gracias a Dios, el 100% es población indígena en 1910, cuando se censa a los que originan la actual república. El censo de 1900 en México tiene un concepto y un dictamen único. El 100% de la población en México es indígena en 1900. Sí. Estamos ubicando este asunto de pueblo originario y pueblo indígena desde un enfoque económico, administrativo, no lingüístico ni cultural, que es otro enfoque que se complementa, que no se opone, sino que se complementa. Enfocando esta indemnización desde el asunto económico administrativo, el hecho de ser un pueblo originario te convierte al mismo tiempo en socio fundador. Entonces nace una nación y nace un fondo, que es la indemnización. Claro. Nace una identidad como mexicano y nace una responsabilidad y un derecho como socio fundador de un fondo. Los conceptos y las leyes que protegen y tutelan este proceso de creación tanto del fondo como de la república son muy claros. Hasta la cuarta generación mantienes la personalidad. Y las generaciones en lo económico y en lo administrativo son de 33 años. Entonces estamos en la tercera generación apenas. Sí. Por lo tanto, en México todos somos mexicanos, todos somos indígenas. Todos somos socios fundadores de este patrimonio. Y todos somos originarios. Y todos somos originarios, porque todos contribuimos, nuestros bisabuelos, a que se generara y se creara esta nación. Y la indemnización que marca los convenios internacionales, que son obligatorios según el primero de la Constitución, abarca una extensión total del terreno y el total de la población. O sea, podríamos decir que este fondo va desde Baja California hasta Yucatán. Hasta allá. Abarca el 1.964.000 kilómetros, 1.964.335 kilómetros cuadrados, y los 116 millones de habitantes derechohabientes al 2013, o al último censo, falta actualizarlo. Es un reparto equitativo de la riqueza, es parte de los fundamentos que traen en los protocolos, los documentos y los decretos presidenciales que escriben el nacimiento de este fondo. Esto es algo muy importante, lo considero yo por esto. En materia y en aspecto y enfoque económico-administrativo, no hay pueblos indígenas como lo tienen catalogados los antropólogos, y mis culpas para los antropólogos, pero no son economistas ni son administradores públicos. El aspecto lingüístico y cultural de una población no define sus derechos. Así es. Nada más los identifica en sus actos y en sus ceremonias y en sus tradiciones. Pero México no es una kermés. Exacto. México es una república, son los Estados Unidos mexicanos,
es una administración y el enfoque correcto debe ser en el aspecto económico y administrativo. Únicamente enfocando este origen de la manera correcta y eliminando los vicios heredados de confundir indígena con los que hablan la lengua. Exacto. A enfocarlo debidamente como es, todos somos indígenas, porque todos somos mexicanos, porque entre todos aportamos nuestro terreno para crear esta república, y las leyes internacionales obligan y mantienen vigente esa acción de que se indemnice, y de ahí nace y se cree y se origina este fondo que tiene un objeto simple: elevar el nivel de vida de la población, garantizar su independencia y su autonomía económica. Así son los considerando los decretos. De acuerdo. Entonces, si en un decreto los considerando que es la fuente, el marco en que debe interpretarse todo lo que de ella emane, le está diciendo, mencionando la palabra economía, entonces el enfoque es ser económico. Exacto. Y si está dentro de un decreto, es un trámite administrativo. Entonces, el enfoque y el marco de referencia, el fundamento jurídico, y como debe tratársenos a nosotros, los pueblos originarios, pueblos indígenas y mexicanos, que somos lo mismo, claro, al 100%, es en base de esa materia, ese sustento, ese fundamento. Ya. Y ahí es donde empieza a correrse el velo y a salir a flote la verdad. Todos los pueblos originarios y pueblos indígenas estamos dotados y reconocidos con una personalidad, con usos, costumbres, servidumbres y accesiones. Fíjate qué nombre tan largo tenemos: 2 nombres y 2 apellidos. Así es. No usos y costumbres, el folclore de andar en calzones o en guaraches bailando. Eso no son usos y costumbres. Claro. Eso es el enfoque cultural y lingüístico que se le ha dado, de los antropólogos, y no el enfoque original. Claro. Si yo nazco con una personalidad, Angélica, las leyes que me tutelan son las anteriores a que yo nazca con la personalidad. Las leyes anteriores a la personalidad de usos, costumbres, servidumbres y accesiones eran leyes económicas y administrativas. Ya no existía la Constitución. Así es. Pero estaba el Código de Comercio, estaba la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, estaba la Ley de Desamortización de Manos Muertas y estaba la Ley de Nacionalización de Bienes Patrimoniales. Esas eran las leyes que existían. Así es. Entonces, en esas leyes se menciona esa personalidad. Las congregaciones, corporaciones y tribus y la población indígena somos lo mismo. Así es. Corporación es un censo. Está constituido por un censo consignativo, no un censo agropecuario. Es un poblado que aportó un capital, que es el valor del terreno, para generar una administración pública. Okay. Siendo un poco más adentro, utilizando ya este origen y este fundamento, la ley de mercado de valores actual, y al igual que las leyes que rigen los manejos de valores internacionales, es muy clara. Cuando se juntan 2 avalúos, el de un espacio o terreno metros cuadrados, con algo que tenga peso o materia, se crean las acciones series F. Okay. Las acciones series F son únicas por su calidad y su consistencia, porque están avaladas con algo fijo, terreno y metal. En este caso, el avalúo de México es en tierra y el oro que se había sacado de México. Así es. Y está el registro aquí, es el producto de la tierra. Son las accesiones. Juntando esos 2 avalúos, se genera el capital fijo y social de este fondo. Yeah. En 1910 a 1920, por decreto, se amonedan o acuñan 4.500 millones de centenarios de 31.114 gramos, que son la garantía fija, real o soberana, ya documentada de este fondo. Okay. Como todos los fondos en cada país que se crea una indemnización, son a 99 años. Y la ley prohíbe que se dé conocimiento de este tipo de asientos bursátiles y de valores, por eso es que es tan desconocido. Está prohibido para el público en general, pero está obligación para Contraloría y Tesorería. Okay. Que se ha ido dejando de lado, ¿no? Porque realmente no se había ratificado. No se había exigido. El cumplimiento de este plazo de 99 años es donde a mí me involucra. Nuestro terreno, el de mi tribu, los Pápagos, es el que queda registrado como garantía en este patrimonio, que se inscribe en el registro público de la propiedad y se reconoce la deuda eterna en base al capital aportado. Así es. Este fondo está inscrito en el registro público de la propiedad. Y el avalúo y la tabla de amortización la proporciona Banco de México, que es el depositario, 5 años antes de que se venza el plazo de inversión. Claro. Como todos los fondos de reserva quedan en un banco testigo o en comodato administrativo en otra banca central para que crezcan. En este caso fue el Banco de América el que tuvo el comodato administrativo del fondo. Así están los decretos presidenciales. Okay. Había que analizar y hacer una concatenación de todo, unir toda la relación que estaba para poder lograr entender esto. Aquí debemos ser muy claros, Angélica, no había manera de que algún presidente de la República informara esto. La ley se lo prohibía. Okay. No había manera que un secretario de Hacienda informara esto porque la ley se lo prohíbe.
Es obligación del beneficiario, del heredero, exigir la herencia legal que se creó. Pero yo creo que aquí es poca la información o poco los pueblos que en realidad saben de que existe este fondo. Si no son ustedes o la tribu Papagos, ¿no? De ahí en fuera yo creo que no saben lo que lo hicieron, porque cuando se funda en 1910 este fondo con, creo que, si no mal recuerdo, 50 millones en oro. 4.500 millones de centenarios de 31 puntos. Estamos hablando de toneladas, ¿no? Entonces, pues los únicos que sabían realmente en ese entonces eran los políticos, no los pueblos originarios. Y ni siquiera los políticos salían a escribir. Entonces. Bueno, ¿no? Entonces, ¿quién lo creó? Prácticamente, ¿no? Y que fue pasando como de leyenda en leyenda, podríamos decirlo que hay gente que dice, eso es una leyenda y no existe. Y hay gente que dice, sí existe, ¿no? Y que hoy que usted es el liquidador de este fondo, lo da a conocer. Así es. La pregunta es, yo entiendo que por el tiempo se tiene que dar a conocer hasta ahora. ¿Qué es lo que va a pasar con este fondo para todos los pobladores mexicanos, originarios mexicanos, ¿no? Porque ya somos todos. Sí, somos todos los que hemos nacido en este país, para hacer énfasis en que los que son naturalizados mexicanos, esos no entran, ¿no? Digo, para claro, hacer la diferencia ellos, nada en más, su país, ¿no? Tienen su propio fondo que reclamar. Claro. Exactamente. Qué bueno que hace esa pregunta, que es muy adecuada por esto. ¿El fondo para qué es y cómo lo van a utilizar? Así es. Ya sacamos a relucir la verdad no observada, porque no es oculta, es escrita. Claro. La verdad no observada y no atendida. Ajá. Por nosotros mismos, los pueblos originarios. Así es. Aquí no podemos echar la culpa a nadie por no haber leído nosotros debidamente nuestra carpeta. Así es. En mi carpeta, como en la de 105 pueblos originarios más, dice que yo soy restituido de mi terreno. En un documento de antes de 1929, cuando solo existía la propiedad pública y privada, no se inventaba la propiedad social todavía, y en ese decreto de dotación y restitución de mi tierra y dotación de mi patrimonio y de mi personalidad, dice uso, costumbre, servidumbre y accesiones. Traduciendo de la manera correcta, uso es estoy dotado de un capital principal. La costumbre dice soy la fuente de todo derecho. La servidumbre, la obligación de mantener bajo mi responsabilidad el patrimonio, cobrar un rédito, un canon por el paso. Y las accesiones, el derecho a recibir los frutos de todo lo que produzca. No dice que soy una persona que tiene una danza, un baile y un santo y un gobernador. Claro, por supuesto. Entonces, desde el momento en que yo retomo mi personalidad, mi obligación es hacérsela saber a los demás compañeros. Ok. Tu municipio, como descendiente del pueblo originario y parte de la cuarta generación todavía que no se ha cumplido, tienes derecho a administrar tu propio fondo. Y fíjate cómo coinciden las cosas, cómo entonces se hace vivo y vigente la frase del segundo de la Constitución con el 115. La primera vez que aparece en la Constitución la palabra economía, aparece mencionada junto con pueblos indígenas y municipios. Dice literalmente así, en caso que me falle una letra o dos, si no lo confirmamos. Claro. Para que un municipio pueda tener planes de desarrollo económico, deberá contemplar la reacción de los pueblos indígenas. Okay. Si no fuera porque nació junto con el fondo, esa fase estaría totalmente sin motivo, sin fundamento, muerta. Así es. Entonces, en la aplicación del retorno del fondo hacia la población, un fondo privado no va a entrar a gobernación, no va a entrar a presupuesto, no va a entrar a contabilidad, porque es privado. Ya. Entonces, va directamente del pueblo originario al municipio tal y cual está en la Constitución, para que se cumpla lo que está en el 115, que tenga la independencia y la autonomía económica del municipio. Ok. Estamos conversando con Ángela Fontes Carrillo y Mauricio Montijo Lucero, y el tema de hoy es la verdad sobre los pueblos originarios de México y el Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo. Mauricio, esta parte de cómo se va a distribuir. O sea, yo no quisiera que mis radioescuchas o nuestros radioescuchas, las personas que nos escuchen, se quedaran como uno más que viene a decirnos nada. Que va a pasar y no pasa. ¿Cuánto es el monto? ¿Cómo se va a repartir? ¿Cómo se le va a llegar? ¿Cómo los pueblos originarios van a poder acceder a esto? ¿Dónde se tienen que registrar? Porque realmente no quisiera yo ni malinformar ni crear una falsa expectativa por un lado, y por el otro tampoco estamos cansados de charlatanes. Así es. Yo traté de explicar el fundamento. Claro. Primero el fundamento. ¿Qué protege, obliga? No me obliga, porque es una obligación más moral que jurídica. ¿Qué me tiene a mí aquí hablando ante todos con este compromiso de que soy responsable del retorno de un capital y de un fondo que va a generar la autonomía y la independencia y va a elevar la vida a un nivel de vida digno de la población? Está en eso, tratados internacionales,
menciona y obliga a la indemnización. El primero de la Constitución que obliga que se observen esos convenios y tratados. Y el segundo que dice que un pueblo indígena es el que determina que es un pueblo indígena el retorno hacia los municipios. Y el 115, que es donde dice que los municipios son autónomos e independientes económicamente. Coincide con el enfoque que este es un asunto de economía y no es asunto jurídico ni territorial. La autonomía económica se da y es a través de un fondo privado. Y la asociación público-privada también viene de la ley de administración pública. Es obligatoria que se genere para que pueda haber desarrollo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? El sistema internacional de pagos o el System Security Settlement, que es parte del Banco Internacional de Pagos, que al mismo tiempo es parte del Banco Mundial, mantienen una línea directa a través de una cuenta local certificada compensada, que avala aquí localmente la TESOFE a través de una guía para efectividad de garantías, en donde viene descrito el proceso de enlace con el fondo. Parte de las obligaciones internacionales, TESOFE, Hacienda, publican una guía y unos formatos y unos anexos para identificar el acceso al fondo. Y aquí es donde empieza lo curioso, Angélica. Fue en 2009, 2012 y 2015, en diciembre, cuando era cambio de municipios y todos andaban de vacaciones, cuando se publican esos accesos. Claro, para que nadie tenga acceso. Ustedes lo dijeron, yo también lo uso. Yo estoy seguro que fue con toda esa intención. Entonces, el hecho de que ahora esté Mauricio Montijo Lucero tomando la responsabilidad junto con Ángela y otros 30 y tantos compañeros que han ayudado a suplir ese silencio administrativo, a nosotros nos llena de orgullo y de compromiso. Y le podemos decir a cualquier funcionario público de los últimos 100 años que hicimos en 2 años el rescate de la economía, que ellos no pudieron en 100 años, porque nunca nos ubicaron de una manera correcta a los pueblos originarios, con esa servidumbre y esa costumbre que tenemos de mantener bajo nuestro resguardo el patrimonio de este fondo que duró 100 años creciendo. Esa es la función de nosotros, sustituir, acabar con ese silencio administrativo que esperemos por fin sea erradicado. Ni venimos a decir verdades a medias, ni venimos a hablar algo que no esté escrito en un documento y que sea exigible. Esto no es un proyecto, no es una gestión, no es una solicitud. El fondo está en etapa de ejecución, las instrucciones ya están en los correos de los presidentes municipales. De parte del correo del Fondo Mixto Privado, se envió a todas las alcaldías, a todos los municipios la información para el enlace. Pero ocupa a los presidentes municipales perder y eliminar ese vicio de no leer y actuar en base a mitotes, llamadas por teléfono y recomendaciones. Los fondos, lo que tiene sustento, lo que es real, lo que es exigible está por escrito y está en un documento. ¿Qué pasa si estas personas a las que les ha llegado toda esta información no proceden a hacer lo que tienen que hacer con las comunidades? Con las poblaciones. Con las poblaciones. El fondo abarca 2.546 beneficiarios, 2.456 municipios y 90 pueblos originarios. O aplicando también el segundo de la Constitución, que dice que hay que diseñar el acceso, reconoce que no está diseñado el acceso. Nos permite a nosotros tomar la acción y la determinación de cómo no dejar desprotegida a la población. Estamos hablando de que ahorita tenemos cerca de 32 millones de habitantes enlazados a través de los municipios. Cerca de 900 y cacho municipios ya enlazados con el fondo. Empezamos con el estado de Oaxaca y con el estado de Guerrero porque son los más golpeados. Son 572 más 60 municipios. Pero a todos se les mandó ya el acceso a la información concentrada y actualizada, incluso 2 veces ya, para suplir esa desatención que tuvieron en diciembre de 2009, 2012 y 2015. A todo el presidente municipal que no nos conteste el correo lo tomamos como un repudio, lo cual nos habilita a nosotros a convocar directamente a la población. Actualizar el comité, que es la persona encargada, y a través de ellos generar el flujo y sustituir la eficiencia y la emisión de los presidentes municipales, que a mí en persona, cuando se los he expuesto, Angélica, incluso hubo uno que me aventó los papeles. Si esto es algo que no me puedo robar, no me interesa. El fondo no acepta baquetones, no acepta delincuentes, ni gente que no tenga honestidad y sentido de servicio a la comunidad. Pero en ese caso la población podría... La población queda totalmente garantizada. Eliminamos aquel baquetón que logró engañar a la población, pero nosotros, con sus actitudes, sí nos define su verdadera personalidad y hasta ahí lo dejamos. Aquí es donde empieza y se vuelve tan importante la participación de Ángela. Tenemos esa cicatriz, ese trauma se llama, ¿verdad? No puede llamarlo de otra manera, no podemos confundir las cosas. Es una sociedad despojada, ultrajada, violada y casi extinguida. Tenemos un gran resentimiento de la población mexicana. Así es. Cuando vuelve algo tan puro, tan limpio, es obligatorio sanar
Ahorita Ángela nos podrá decir de la importancia de la educación. ¿En dónde se pueden comunicar las personas que quieran saber un poco más sobre este fondo y que digan, oye, pues a mí mi presidente no me ha dicho nada, no tengo la menor idea, ¿qué ocurre? ¿Hay algún teléfono o no? Si el presidente no acude, pues le pedimos a los secretarios, a cualquiera que tenga acceso dentro de los ayuntamientos y los cabildos, que ellos por favor sustituyan la omisión del presidente, le pongan la queja debida y nos las hagan saber. Porque si a mí me dices, es que mi presidente no hace caso, no. No, claro, pero ¿hay algún teléfono? Ahorita te voy al correo, voy a esto. Por lo tanto, yo me ofrezco como el contacto del municipio para sustituirlo. Se vale. La ecuación de oficio por la omisión o el silencio del presidente la puede sustituir secretario, tesorero o alguno de los integrantes del cabildo del ayuntamiento de preferencia, para no hacer tan largo el tener otro que esperar a juntar el personal suficiente y sustituir la omisión. Aquí debemos ser también muy claros en esto, Angélica. Presidente municipal que no conteste los correos y que incurra en omisión, nosotros sí le vamos a abrir expediente. Porque está negando la ejecución, está interponiéndose la ejecución de un trámite administrativo, de una obra pública, es delito. Y aparte está permitiendo que se siga postergando el acceso a la población de un derecho y un patrimonio que le corresponde. Ángela, dinos rápidamente tu participación como coordinadora en el eje de la educación. Bueno, primero, gracias, Angélica, por invitarnos a tu programa. Estamos muy contentos, yo en lo particular muy agradecida con la vida y con mi país, y ahora con el encuentro con Mauricio Montijo, que me ha invitado a formar parte del fondo, a formar parte del consejo consultivo, y me ha designado la tarea que trataré de cumplir con todo ánimo, con todo corazón, que es atender lo que tiene que ver con el eje educativo para los pueblos originarios. Y desde esa tarea es muy importante, hemos identificado que los pueblos, las comunidades, las localidades rurales e indígenas tienen una gran necesidad de ser acompañados a algunas tareas que les lleven desarrollo comunitario de manera integrativa, y mucho de lo que podremos hacer con el fondo una vez que se ejecute en estos pueblos, en estos municipios, será la capacitación y la formación. La capacitación que va desde el aspecto emocional y el diagnóstico de las demás necesidades, pasando por supuesto por el eje educativo. Y desde las escuelas que estamos planteando diseñar de manera conjunta y también operar de manera conjunta con nuestros pueblos originarios, se tendrán en los pueblos originarios, en estos 105 pueblos o naciones que tendrán esa posibilidad de tener su propia universidad, su propia escuela, todos los grados educativos, rescatando la identidad, la pertenencia y pertinencia como pueblos originarios, donde se rescatará el orgullo, la dignidad y la fuerza de nuestros ancestros. Y esta parte de la educación, ¿ustedes van a ir a las comunidades, van a hacer jornadas o cómo va esta? Nosotros estamos capacitando, formando a un grupo de facilitadores, de terapeutas comunitarios, le hemos llamado, que harán todo este trabajo de identificación y sanación de los pueblos originarios. Y también, por supuesto, hay toda una estructura que ha establecido Mauricio Montijo al interior de cada comunidad, que él quizá podrá hablar un poco más de esto. Tiene que ver con la formación de comités y consejos a quienes se les otorgarán estos capitales del fondo, que podrán administrar de debida manera, con el debido proceso, y tendrán acceso a no solo al eje de educación, sino a los otros 3 ejes humanitarios, que es economía, para dar empleo y fortalecimiento a las economías sociales y solidarias, cooperativas, etcétera, en los pueblos, y también el eje de educación, el eje de alimentación y algo muy importante que es el eje de salud. Muy bien. ¿Algún comentario final, Mauricio Montijo, Ángela Fontes? Sí, le vamos a proporcionar ahorita los correos para que los presidentes y algún responsable de los ayuntamientos tengan contacto. Es muy importante esto. Yo agradezco y la intención y el interés de muchas personas, el público general, de participar, pero hay una responsable
que tiene que responder primero. Claro. Y si no van a responder, si van a ubicar, por favor, contáctense una vez que ellos hayan hecho la insistencia local con el presidente municipal y obtenido una respuesta negativa de él. Háganoslo saber para poder suplirlo. Claro. ¿Algún comentario final? Pues agradecer el espacio, agradecer, bueno, aquí me está diciendo Mauricio que el fondo mixto privado no cuesta, es completamente gratuito, así que los presidentes, las comunidades, los pueblos no se dejen sorprender. Les pedimos por favor que sean cuidadosos. Ninguna persona que vaya a hablarles o a ofrecerles bajar el fondo, no se dejen sorprender porque no se está pidiendo ninguna cantidad de recursos ni ningún porcentaje por ningún contrato. No constructora ni nada de eso. Entonces es importante eso, que los presidentes municipales y las poblaciones sean muy claras, no se está pidiendo ningún recurso, porque tenemos conocimiento que hay algunas presidencias municipales que han sido sorprendidas y les han dado un porcentaje del fondo a los facilitadores o a los que les han ido a hablar del fondo. No forman parte de nuestro equipo ese grupo de personas que están queriendo hacer corrupción o hacer movimientos que no le corresponden al fondo ni al equipo central del fondo. Ok, muchísimas gracias. El correo al que se pueden comunicar es lidia.granados@fondomixto.org.mx. Recuerden, los presidentes municipales, las personas a las que no les ha llegado este correo, se pueden comunicar ahí, o bien las personas que ya lo hayan solicitado a los presidentes municipales y les digan que no hay nada, también pueden solicitar la información a este correo electrónico. Pues muchísimas gracias a Ángela Fontes Carrillo por estar aquí, a Mauricio Montijo Lucero por venirnos a dar toda esta información de este Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo. La verdad, muchísimas gracias por esta información. Falta la cantidad. ¿La cantidad cuál es? La parte liquidable ahorita del fondo son 822 billones de pesos. Una muy buena cantidad. De los cuales el 501 es el monto original de inversión, los otros 321 son para generar esa independencia y esa autonomía económica en toda la población. Muy bien. Estamos hablando de muchas veces el presupuesto. Claro. Y estos documentos pues están debidamente con el impuesto ya pagado. Ya están libres de impuestos, ya ahora sí que digámoslo así, directos a la población mexicana. Muchísimas gracias por este tema, la verdad sobre los pueblos originarios de México y el Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo. Gracias Ángela Fontes Carrillo, gracias Mauricio Montijo Lucero. Este fin de semana ven, enamórate de México, haz algo diferente, conoce la verdad sobre los pueblos originarios de México, empápate un poquito más sobre el Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo y ve cómo puedes tú colaborar de alguna o de otra forma para que podamos ser un mejor país, una mejor nación. Muchísimas gracias, soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Gracias, buenas noches. Bien amigos, como ven, la entrevista del compañero Mauricio Montijo no tiene desperdicio. Merece la pena escucharlo un par de veces, yo desde luego lo he hecho porque de verdad que proporciona información bastante interesante sobre los derechos que la población tiene sobre el Estado y que éste, a través de sus administradores, normalmente no comunican a nadie. O bien porque no tienen conocimiento, que también suele suceder, o bien porque no les interesa. ¿Y por qué? Pues señores, porque fíjense que estamos hablando de fondos que duplican o triplican incluso el presupuesto asignado anualmente para México. Por lo tanto, es una herramienta que podría beneficiar enormemente a todo el país creando industria, creando trabajo, creando infraestructuras necesarias para el país y para las comunidades. Hablamos, por ejemplo, de escuelas, de hospitales, de carreteras, de hogares de la tercera edad para atender a nuestros mayores que bien se lo merecen, que ya han trabajado bastante, ¿verdad? En fin, todas estas cosas que serían maravillosas. Sin embargo, el dinero, o más bien la escasez del dinero, es lo que permite que los bancos hagan sus negocios de préstamo. Y esta escasez es la que permite que los poderes que sí que tienen esos recursos económicos, bien sean públicos o privados, tengan sometidas a las personas que no lo tienen, que son básicamente el 90% de la población. Y por eso probablemente no interesa que este tipo de derechos salgan a la luz.
porque la gente podría disponer de financiación gratuita para sus proyectos, y eso no interesa, para proyectos tanto colectivos y municipales como propios y personales. Entonces, ¿qué pasaría? Pues pasaría que no necesitarían ir al banco a pedir créditos para montar sus negocios. Es por esto que es tremendamente importante, señores, que demos máxima difusión a este vídeo para poder estar, dar máxima difusión tanto dentro como fuera de México, porque por un lado, todos los municipios de México que puedan recibir esta información serán beneficiados, y por otro, para que todos los ciudadanos mexicanos o de fuera de México puedan estar al tanto de los derechos que nos asisten y podamos estudiar las posibilidades que existen en nuestro país en función de nuestra Constitución y de las leyes de creación de nuestros propios y respectivos países. Entiendan que esto es súper interesante. Si este proyecto piloto se puede ejecutar en México y finalmente todo sale bien, que parece ser que ya está prácticamente encima de la mesa, si lo han conseguido en México, probablemente se podrá replicar en otros sitios, y nosotros trataremos de estar en contacto con don Mauricio Montijo para ver de qué manera ha gestionado él, cuáles son los pasos que ha hecho, y lo haremos probablemente a través de ACES, de nuestra plataforma de trabajo social, para ver de qué manera se puede replicar la metodología para la consecución de este objetivo. Así que espero que este vídeo llegue muy lejos, porque todos sabemos que todos los seres humanos llevamos un buen tiempo esperando que las buenas noticias de mejoras para toda la humanidad se den por fin de una vez. Todos estamos esperando noticias, como ya sabemos, de los fondos de prosperidad a través del reseteo y de las mejoras sociales que todo esto traerá. Sin embargo, es interesante que también comencemos a explorar otras posibilidades que se ponen en nuestras manos para, por un lado y por otro, poder llegar a ese estado de felicidad y evolución que todos estamos esperando como civilización. Seguiremos con mucha atención la evolución y desarrollo de este fondo mixto privado de los pueblos originarios de México para seguirles dando información aquí en este canal y difusión sobre todos los avances que haya. También quiero decir, desde la parte que me corresponde como coordinador general de la plataforma ACES, Alianza de Semillas Estelares o Asociación para el Desarrollo de la Economía Social, que nos sentimos afortunados porque seremos una de las plataformas colaboradoras con este fondo desde la delegación de ACES México. ¿Y cómo? Pues a través de los bancos de proyectos que estamos generando en México, al igual que en otros países, pero en este caso, en el caso que nos compete, estamos hablando de México. Nuestros compañeros de la delegación de México colaborarán estrechamente con don Mauricio Montijo en aquellas áreas de trabajo que se nos sean designadas, y caminaremos juntos en la devolución a los ciudadanos de la ilusión por reconstruir este gran país que es México. Y si todo se da bien, en el estudio y replicación de estos fondos también en otros países, si fuera posible. Así que, señores, sin más, cerramos aquí ya este feliz capítulo del canal, recordándoles de nuevo la máxima difusión de este programa en sus redes sociales, si ustedes son tan amables. Si te ha gustado el contenido, debes suscribirte para que puedas estar al tanto de próximas actualizaciones, tanto de este como de otros temas interesantes que hablamos en el canal, y activar la campana para que te lleguen las notificaciones. Esto es importante. También estaría muy bien que nos dieras un like si crees que el programa se lo merece, para poder seguir avanzando como canal. Y bueno, por nuestra parte, pues nada más. Felicitar a nuestros compañeros mexicanos que están de enhorabuena, y a don Mauricio Montijo por este logro, y emplazarles a ustedes al próximo programa de Conciencia Galáctica. Un fuerte abrazo y, como digo siempre, sean muy felices. Feliz semana. Chao.